Ya se encuentra con nosotros el ministro coordinador de la política económica, con quien abordaremos varios temas de interés nacional. Bienvenido, ministro. Buenos días. La principal pregunta que a esta hora todavía se hace, primero, ¿qué evidencias tenemos para afirmar que Ecuador está superando la crisis o el mal momento económico que atravesó desde finales de 2015 hasta 2016? ¿Y cuáles son las evidencias que tienen ustedes para decir que sí, que estamos superándolo? Bueno, muy buenos días y muchas gracias. Un saludo a la audiencia. La economía ecuatoriana está en una etapa de recuperación y varios indicadores dan cuenta de ello. Los principales se relacionan con los aspectos financieros y monetarios, pero también algunos con el aspecto recaudatorio. Por ejemplo, los depósitos que habían caído durante el año 2015 se recuperaron durante todo el año 2016 de manera constante. Esto, a ver, para que nos entiendan las personas, estamos hablando, la gente nuevamente vuelve a poner su dinero en el sistema financiero, ¿y esto qué efecto tiene sobre la economía? El primer efecto es que la recuperación de los depósitos nos ha llevado a tener el nivel de depósitos en el sistema financiero más alto de la historia desde que estamos dolarizados. Ese es un primer elemento. Eso hace que los bancos también, a su vez, puedan empezar a dar crédito nuevamente. Es así como desde el último trimestre del año pasado, el crédito empezó a fluir nuevamente hacia la economía y ahora vemos una importante oferta de crédito y anuncios inclusive de las entidades financieras ofreciendo justamente a sus clientes crédito. Esto ha hecho que las ventas también se recuperen, por lo cual también al recuperarse las ventas, la recaudación tributaria que había sido menor durante el año 2016, ya para el último trimestre del año pasado mostró signos positivos, es decir, haber crecido. Esto da cuenta también que el ingreso del sector público también está creciendo, lo cual permite, este es el otro símbolo de recuperación, que el Estado se haya puesto al día con algunos pagos y atrasos que se habían acumulado durante años anteriores, y es así como, por ejemplo, se ha pagado ya a gobiernos autónomos descentralizados, se ha pagado a universidades, se ha pagado a maestros, había pendientes de algunas cuentas también con proveedores del Estado, todo lo cual está completamente al día. Estamos superados, digamos así, las principales evidencias, según ustedes nos acaban de relatar, se han superado. La pregunta siguiente, y es que el 24 de mayo ustedes concluyen su gestión. ¿En qué estado entregan la economía ecuatoriana luego de una década de gestión del actual proyecto político? El país es un país distinto que hace 10 años. Si nosotros juzgamos los principales indicadores en los aspectos sociales, económicos, de infraestructura, entre otros, vemos que el país es completamente diferente a lo que era en el 2000, en el 2006. ¿Puede marcar antes por ejemplo, y después? El crecimiento en los 9 años previos, información completa, ya de años completos, porque todavía no tenemos el dato final del año 2016. En los 9 años previos, antes del gobierno del presidente Correa, la economía ecuatoriana crecía a un promedio anual de apenas el 3,2%. En los 9 años del presidente Correa, del 2007 al 2015, creció a un promedio de 3,9%. Es decir, la economía ecuatoriana creció más rápido y creció mejor. ¿Por qué decimos que creció más rápido? Porque 3,9 es mayor a 3,2. Y creció mejor por varias razones. Es la primera vez en la historia, durante estos 10 años, que se ha logrado tener, por ejemplo, un mejor salario real para los ecuatorianos, una mejor cobertura de canasta básica. En los 10 años previos a la Revolución Ciudadana, la cobertura de la canasta básica jamás superó el 67-68%. Ahora hemos logrado que la canasta básica esté cubierta por encima de un 95%. Sin embargo, hay quienes plantean que, por ejemplo, todos estos indicadores sufrieron transformaciones en su forma de cálculo, precisamente para beneficiar a quienes manejan la información o la vocería en temas económicos. Y le digo, por ejemplo, el cálculo de la canasta básica, la fórmula cambió, se incrementó algunos ítems o valores, por ejemplo, hablar de la canasta mínima, y ya luego ya no se hablaba del salario básico unificado, sino del ingreso familiar. Entonces, con todas esas formas, parecería que las cifras o las formas de calcularlas fueron modificadas para favorecer precisamente estas afirmaciones. Bajo ningún punto de vista. De hecho, lo que nosotros hacemos y de manera responsable es hacer comparaciones completamente homogéneas en las cifras. Es así, por ejemplo, que hemos visto que el salario real se ha incrementado aproximadamente en un 50% si comparamos la década previa con la década que ha gobernado el gobierno del presidente Correa. Otro de los elementos fundamentales es: se ha dado a la población un poder adquisitivo que nunca antes tuvo. Esto viene dado por varios elementos. Ha habido una dinámica de inflación que ha sido decreciente, por lo tanto el poder adquisitivo de los ecuatorianos se ha podido mantener, pero el fundamental de todos es que
todos los ecuatorianos hemos ganado en el ingreso. La principal diferencia, en la década previa, los principales que ganaban, los que más ingreso tenían, eran normalmente los estratos más altos de la población. En esta década, quienes más han visto incrementados sus ingresos han sido justamente las personas de menores ingresos. Me queda un minuto y tengo dos preguntas. Les rogaría seamos lo más sintético. ¿Qué pasa con el tema del endeudamiento? Que muchos candidatos, muchos detractores insisten en que tenemos las más altas cifras de endeudamiento, que casi estamos empeñados con una de las potencias mundiales. Este es un gráfico que muestra la deuda externa del país. Por favor. Desde el año 1980. Como ustedes pueden ver, la época de más alto endeudamiento del país no es la actual, en la que estamos endeudamiento externo aproximadamente un 28%. Antes, en los gobiernos, por ejemplo, de Osvaldo Hurtado, se endeudó el país en un 115% de incremento, con lo cual llegamos a niveles de deuda por encima del 60%. En los gobiernos, como Febres Cordero, llegamos a endeudamientos por encima del 80%. Eso era sobreendeudamiento. Así que no se debe engañar a la población, tenemos un nivel de deuda completamente sostenible, un nivel de deuda completamente manejable, por lo que el país es diferente. El país es el doble de grande en términos económicos, la población ha crecido y ha crecido con mayores ingresos, tiene mayores oportunidades que nunca antes, el país es completamente diferente y el gobierno que venga cuenta con un terreno fértil para sembrar justamente para el bien de todos. Ojalá no volvamos a aquellas épocas en las que se gobernaba para pocos, sino que se gobierne para todos. Muchísimas gracias al ministro coordinador de la política económica. Nos quedan algunas interrogantes, sin embargo, en tenor al tiempo tenemos que concluir esta entrevista. Luego del corte continuamos con más información.